Bien, buenos días. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de la universidad y del Comité de Ética Científico para participar en esta jornada. Dos cuestiones previas. Primero, soy profesor invitado de esta universidad. He venido en bastantes ocasiones a dar cursos y veo a algunos de los alumnos del magíster de morfología o del doctorado en ciencias médicas. Entonces, a lo mejor algunos ya conocen esta primera diapositiva. Que he querido ponerla para recordar algunos principios generales. En segundo lugar, también quería hacer referencia, lo mismo que el profesor Raúl Villarroel, a mi amigo y colega Alfredo Pradenas, que tuve el honor de estar con él en la Sociedad Chilena de Bioética, primero como miembro, después como presidente cuando él falleció, y pude darme cuenta de la gran tarea que había realizado en esos años de organización y de conformación de lo que ha sido la Sociedad Chilena de Bioética, que ha sido un ámbito de discusión y de difusión de la bioética también en Chile. El tema concreto que se me ha asignado es consentimiento informado en investigación. Quería hacer una primera parte un poco más general. El consentimiento informado es uno de los aspectos esenciales del respeto por la autonomía de las personas. Y yo creo que no podemos hacer bien el consentimiento informado, y menos en las disciplinas de ciencias sociales y humanidades, si no profundizamos en lo que es el ejercicio de la autonomía por parte de las personas. Es decir, por lo tanto, dentro del respeto por la autonomía de las personas está el consentimiento informado. En primer lugar, en estas viñetas aparecen un poco los aspectos, los principios éticos fundamentales. En bioética intentamos dar unos principios que sean válidos para todo el mundo. No sé si lo conseguimos, pero intentamos que los principios de ética de investigación tengan un alcance universal, y hay declaraciones, principios, normas, etcétera, internacionales que se aceptan en la investigación en todo el mundo. Están los principios bioéticos de no maleficencia y de beneficencia con las personas, y también de justicia y de respeto por la autonomía, que aparecen con el informe Belmont, aparecen en la bioética de investigación antes que en la bioética clínica. O sea, los primeros que se preocupan por la ética de lo que están haciendo son los investigadores. Somos los investigadores, podemos decir. Luego ya aparece en el ámbito clínico. Y quizás más tarde también aparece en la investigación en ciencias sociales y humanidades. Con lo cual tenemos un poquito el problema que ya señalaba el profesor Villarroel, de que todas las declaraciones y normativas internacionales, y también las chilenas, como después veremos con la doctora Luengo, se han redactado pensando en la investigación biomédica, no en la investigación social. Entonces las tenemos que adaptar, interpretar después en los comités de ética y entre ellas uno de los temas más complicados puede ser el consentimiento informado también, como ya señaló Raúl Villarroel. Aparecen principios éticos, aquí está la libertad, la autonomía y la maleficencia, si hay víctimas del terrorismo, si hay maleficencia o mala praxis, diríamos en salud, no puede haber respeto por la autonomía, pero aparece también la justicia como algo que empieza a regir las relaciones entre los profesionales de la salud y los pacientes, cosa que no estaba antes. Hipócrates habla de no maleficencia y beneficencia, no habla para nada de autonomía ni de justicia. La justicia es reciente. Pero quizás también en las ciencias humanas y sociales estamos hablando de beneficencia, de hacer el bien. Toda investigación pretendemos como objetivo beneficiar, obtener una mayor calidad de vida de las personas, una mejor atención, una mayor significación e inclusión social de los grupos que estamos estudiando, etc.
No queremos hacer maleficencia, claramente, queremos hacer beneficencia, pero a veces nos olvidamos de los criterios de justicia que tienen que estar presentes en la investigación y que en parte es el respeto por los derechos de las personas que participan, o de la autonomía, que tiene que ser una participación voluntaria, expresamente voluntaria en la investigación. Estos principios éticos en la bioética norteamericana se interpretan de un determinado modo que no es el mismo en que los interpretamos en Latinoamérica. Para los norteamericanos, la no maleficencia fundamentalmente es no hacer mala praxis, no salirse de lo que está establecido como buena praxis. Y por lo tanto, lo que interesa muy bien es determinar qué es buena praxis, qué es mala praxis. Es un aspecto más bien legal, podemos decir, de la no maleficencia. La justicia es el respeto a los derechos, y derechos entendidos más bien derechos individuales de la persona en general, porque también la bioética norteamericana es muy amplia y variada y a veces la simplificamos mucho, pero esto es una simplificación, pero que puede ayudarnos. La autonomía es autodeterminación de la persona, entendida de un punto de vista bastante individualista. Por lo tanto, en investigación es el consentimiento expreso, firmado, de la persona que ha sido informada. Del paciente individual o de las personas con las que se está haciendo una investigación social. Y la beneficencia, en el fondo, es respeto a la diversidad, en cuanto a que se dice en la práctica clínica que hacer el mayor bien posible al paciente, pero teniendo en cuenta lo que el propio paciente considera como un bien y que puede ser distinto de lo que el médico considera que es un bien para él, para el propio paciente. Por lo tanto, es respeto a la diversidad, a que el otro entienda como bien algo que yo. Esto también tiene una influencia en la investigación, donde se pueden establecer cuáles son los derechos de los pacientes, cuál es la mala praxis en investigación y la buena praxis, y por lo tanto no salirse de unos criterios más bien entendidos de modo legal, jurídico, y donde la autonomía es simplemente autodeterminación. Se le da el consentimiento informado, se informa al paciente y el paciente hace lo que quiere. Este es el sistema de principios de bioética clínica elaborado por el profesor Diego Gracia, y que se ha transmitido mucho en todos los comités de ética en Latinoamérica y también aquí en Chile, donde hace una primera profundización bien importante en un nivel 1 de universalización, porque todos somos iguales. Respecto a la vida biológica estaría la no maleficencia. Respecto a la vida de relación con los demás, todos somos iguales también, y estaría lo que rige esa relación entre todos sería la justicia. Aquí ya ven ustedes que el término no maleficencia es más amplio, no solamente es no mala praxis, y que el término justicia indica contemplar lo que es la vida de relación social entre las personas. Y por lo tanto también búsqueda, por ejemplo, de un bien común, de un bien social, con la propia investigación. No solamente es la justicia del cumplimiento adecuado de los derechos de la persona que participa, sino que nuestra investigación tenga que ver con validez social, aparte de la validez científica, pero que sea un aporte a la comunidad, un aporte a la no solamente a nuestro currículum personal o no solamente a nuestro sueldo, porque nos van a dar un poquito más si tenemos 3 investigaciones realizadas en el año, sino estamos aportando a la sociedad también y a la comunidad científica con nuestro trabajo. Y un nivel 2 de particularización, la autonomía y la beneficencia.
¿Cómo se han entendido estos principios en Europa? Se han entendido de un modo bastante diferente, bastante distinto. De hecho, no se habla de sus 4 principios, se habla de respeto por la dignidad entendida como respeto. Podría ser un poco la no maleficencia y la beneficencia juntas, de que hablan los norteamericanos, pero se habla con un poquito más de profundidad de dignidad de las personas, que quizás es más apropiado para el ámbito nuestro de ciencias humanas y sociales. Yo investigaba en historia contemporánea, porque hice también historia contemporánea, y en filosofía, y luego ya desde hace bastantes años en bioética. Entonces, en bioética son estudios más bien de tipo cualitativo o de reflexión teórica filosófica con ética aplicada, o también de estudios cualitativos con entrevistas, con métodos cualitativos de investigación. Hablan de integridad física y moral de las personas, no solamente el posible daño de que un fármaco nuevo que estamos investigando le podamos tener un evento adverso y provocarle una hipertensión o un infarto a la persona, al participante en la investigación, sino de integridad física y moral. Y eso tiene mucho más que ver con lo que hacemos en nuestras investigaciones. Estamos entrando en la intimidad de las personas y, por lo tanto, podemos afectar a su integridad física, no especialmente muchas veces, pero sí moral. Y eso está más considerado en esta visión europea. Investigaciones como las que ha presentado el doctor Villarroel, o que he tenido yo oportunidad de ver en varios de los comités en que participo, que unas estudiantes de enfermería de 5º año entren a estudiar a jóvenes que han tenido intentos suicidas y que se están recuperando en un centro del Sename, puede influir en la integridad física y moral de esas personas, que son muy especialmente vulnerables. Y son estudiantes de 5º año, podemos decir, guiadas por una profesora tutora, o el que se quiera, aunque sea una experta en geriatría, gerontología, el que se quiera investigar la depresión en adultos mayores institucionalizados, atañe a la integridad física y moral de esas personas, viejitos, que si se les pregunta si están abandonados, si la familia les visita o no, etcétera, etcétera, y la mayor parte ya sabemos cuál va a ser la respuesta, tenemos un problema de falta de respeto a la integridad moral. La autonomía se mantiene como principio en esta visión europea, pero entendida como corresponsabilidad, no solamente autodeterminación, no solamente yo le informo y usted me firma el consentimiento, sino yo le informo y me hago corresponsable con usted, y usted también es responsable de que esta investigación llegue a buen término. Usted me está ayudando a mí, yo también le ayudo a usted. Somos corresponsables y, por lo tanto, el paciente va a tener, desde esta visión, va a tener muchísima más adherencia a lo que nosotros estamos haciendo como investigadores, que si simplemente le pasamos la hojita y nos la firma. Y la vulnerabilidad como principio, que significa que tenemos que tener en cuenta la inclusión de las personas, conseguir con nuestra intervención una mayor inclusión de esas personas. Con lo cual estamos en investigación muchas veces ante personas vulnerables y ante personas vulneradas ya en algunas ocasiones en sus derechos, y por lo tanto tenemos un deber como profesionales también de conseguir una mayor inclusión. Y a veces esa inclusión se puede conseguir también a través de la propia investigación que hacemos. Con lo cual, pero tenemos que tener esa visión de objetivo de nuestra investigación. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? Tenemos una visión propia de la bioética. Hemos recibido las dos influencias, la influencia norteamericana muy directa, porque la bioética nació en Estados Unidos y de ahí se extendió a todo el mundo. Hemos recibido la visión también europea a través del profesor Diego Gracia, de otros,
En mi caso me formé en España, aunque llevo ya 13 años en Chile, pero recibí toda esa formación europea también. Pero ¿qué ocurre en nuestros países? Tenemos una visión muy propia también de lo que son estos principios bioéticos. Y la no maleficencia la entendemos fundamentalmente como no abandono. O sea, no hacer mala praxis, sí, que no haya corrupción, que no haya mala praxis, que no haya... pero también que nuestros pacientes no se queden abandonados, fuera del sistema de atención. Y en la investigación, también que no haya un abandono de esas personas, que si los vamos a utilizar, entre comillas, para un trabajo científico, para una investigación que estamos haciendo, después no les dejemos abandonados, no seamos ajenos a los problemas que ellos tienen, a las deficiencias que ya tienen, a las vulnerabilidades que les caracterizan. Justicia lo entendemos no solamente, sí, como respeto a los derechos, y tenemos en Chile la Ley de Derechos y Deberes de las Personas en la Atención de Salud, que tenemos que incorporarla porque todavía muchos médicos y otros profesionales piensan que nos hemos excedido en los derechos y que hay pocos deberes de los pacientes. Yo como paciente no me parece que sean tantos los derechos. Habría puesto algunos más que desaparecieron de la ley, como voluntades anticipadas, como otros más que podemos ver. Y los deberes, también me parece que son pocos los deberes que pone la ley, pero es decir, pondría alguna más como el deber de cumplir los tratamientos que nos dicen los doctores, que muchas veces no les hacemos caso. Pero la ley de derechos y deberes no lo es todo. No vamos a mejorar las relaciones con los pacientes simplemente a base de derechos y deberes. Y en la investigación tampoco. Podemos tener en el proceso de acreditación de los comités de ética, y lo saben muy bien ustedes, los miembros del comité de esta universidad. En el proceso de acreditación se expone toda una serie de deberes de los investigadores que a veces nos abruman un poco porque nos dan una lista cuando presentamos nuestra investigación. Yo estoy de las dos partes. Por un lado presento investigaciones, por otro lado tengo que valorar muchas investigaciones también en cada mes. Entonces nos dan una lista enorme y dice, bueno, esto para un estudiante de quinto año que está haciendo un trabajo de investigación pequeñito de 3 meses va a ser demasiado. Pero bien, tenemos toda una serie de deberes como investigadores, de derechos de las personas que participan en la investigación, pero sobre todo entendemos la justicia nosotros más bien como protección cuando hay condiciones de vulnerabilidad. Y la protección va más allá de simplemente respetar unos derechos. O sea, una obligación positiva de proteger y de reparar cuando esas personas ya han sido vulneradas. Con lo cual, nosotros con la investigación, en cierto modo, tenemos también que ver la protección de las personas que van a participar. La beneficencia la entendemos como inclusión, como humanización. Y la autonomía la entendemos más bien en dos sentidos. Uno como liberación de coacciones internas o externas que puedan tener las personas. Y para eso es fundamental no solamente la autodeterminación, como se veía en el ámbito norteamericano, sino promover la competencia de las personas. Estamos muchas veces ante personas autónomas desde el punto de vista jurídico, legal, pero con poca competencia, desde el punto de vista práctico, funcional. Poca educación, pocos estudios, poca inclusión social, condiciones de pobreza, condiciones Entonces, tenemos que, con muchas coacciones, el paciente que participa en un ensayo que realiza su propio doctor no sabe si el doctor está interviniendo como médico tratante o como investigador y no diferencia las dos funciones. El estudiante con el que realizamos nosotros investigaciones no sabe muy bien distinguir tampoco lo que es que el profesor esté haciendo
una investigación con ellos de la nota que va a sacar en su asignatura o en su curso. Es decir, entonces, o las personas que entran en una investigación de tipo social con profesionales de la universidad, también se pueden sentir coaccionadas, es decir, por la figura de la persona que tienen delante, por su propia falta de educación o de entendimiento de lo que tienen que hacer, etc. Si es de la universidad, tiene que ser importante. ¿Cómo voy a decir que no? Por ejemplo. Entonces, es autonomía, que es lo que me quiero centrar ahora también, es promover la competencia. Por eso, aunque de modo muy rápido, no voy a entrar en todo, pero sí que vean que estos principios en bioética tienen mucho más contenido del que habitualmente les damos. No maleficencia, también en investigaciones, no abandono del paciente, y están todas las protecciones que ponemos de qué pasa con un paciente cuando ensaya un nuevo medicamento, si después es eficaz, hay que dárselo o no hay que dárselo, o sea, toda la discusión que hay ahora con la ley Ricarte-Soto, qué pasa también con los pacientes, con los participantes de investigaciones nuestras. Después devolvemos esos conocimientos a la comunidad y a los que han participado y a la gente que les está atendiendo, a los asistentes sociales, a los psicólogos, o nos quedamos nosotros con ese conocimiento y no hay una precaución, principio de responsabilidad. Somos responsables de lo que ocurra con esa investigación. Justicia, respeto a los derechos, equidad, que puedan participar por igual las personas, que no haya que no escojamos la muestra con un criterio discriminatorio, y no sé por qué la gran mayoría de investigaciones tienen que hacerse en las mismas comunas, con las mismas personas o con los mismos estudiantes, y a lo mejor resulta que las pobres estudiantes de enfermería, yo lo conozco más de cerca, realizan con ellas 10 o 12 estudios en un semestre, por distintos motivos. Entonces, veamos si eso es equidad o si también les podríamos meter a los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, o de otras carreras. Protección de los sujetos. Y cuando vamos a trabajar con personas más vulnerables, hace falta criterios especiales de protección. Y el investigador lo tiene que pensar. No es que se lo vaya a decir el comité de ética, lo tiene que pensar el propio investigador. ¿Qué voy a hacer yo para proteger a mis participantes en la investigación? Y al investigador se le van a ocurrir muchas más cosas a lo mejor que al comité de ética, porque conoce perfectamente mejor el sitio donde va a trabajar, cómo son las personas, él sabe la metodología, él es el que conoce mejor los riesgos que puede tener la investigación y es el que mejor puede decir cómo protegerles. En el nivel de beneficencia, el mayor bien del paciente, la calidad de vida, la calidad de la asistencia que se da, la excelencia, por eso hablamos y vemos la competencia del investigador para lo que va a hacer. No porque nos queramos meter en la vida privada o en el currículum académico del investigador, o porque el comité de ética sepa más que él de física cuántica o de lo que sea, de sociología de masas. No. Pero sí porque hace falta excelencia para hacer la mayor beneficencia posible. Entonces, si se nos presenta una investigación, hace falta ver el currículum del investigador, hace falta ver la competencia que tiene, la humanización, la ética del cuidado, la solidaridad más allá de la estricta justicia. Eso se le puede exigir también al investigador. Solidaridad con las personas, grupos, con el problema que está estudiando, etc. Solidaridad que no es partidismo, es empatía, por lo tanto ponerse en el lugar de las personas que vamos a estudiar y tratar de obtener los mejores beneficios para ellos también en el futuro, aunque la investigación no directamente vaya a beneficiar a esas personas. Esto lo sabemos muy bien en medicina. Gran parte de las investigaciones sabemos positivamente que no van a beneficiar a los pacientes en los que estamos probando un nuevo medicamento. Si probamos un medicamento en pacientes terminales de cáncer, sabemos que
casi todos se van a morir mucho antes de que nosotros consigamos probar que el medicamento es efectivo. Entonces, ahí no hay, muchas veces, y hay que decirlo, no va a haber un beneficio para ustedes. En otras ocasiones sí. En investigación social y en humanidades es más fácil que todos los que participan en la investigación se puedan beneficiar. Pero tenemos que proponérnoslo. Y en autonomía, que es lo que interesa más para el consentimiento informado, es consentimiento, por lo tanto, autodeterminación de la persona, es respeto a la confidencialidad, pero, por eso lo he puesto en mayúsculas, es promover la competencia de las personas. O sea, me parece que en nuestro ámbito lo fundamental es que nosotros no solamente le pasemos el papelito de consentimiento informado, sino que demos la información adecuada para que sea esa persona más competente, que sepa en qué investigación va a participar, que sepa por qué es importante la investigación. Muchas veces en los consentimientos informados ponemos todos los riesgos. Mire, le puede pasar esto, le puede pasar lo otro, sobre todo los médicos. Yo leí un consentimiento de 2 páginas de una investigación donde aparecía 3 veces la palabra posibilidad de muerte del paciente. Entonces, yo como paciente no participaría en una investigación así. O sea, parece como que destacaba en rojo la palabra muerte, 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 ¿no? Entonces, no es... ¿Qué es lo positivo de la investigación que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Eso es lo que va a motivar mejor a las personas. Si ven que va a ser una investigación con validez social, con validez científica, que está aportando, etc. Promover la voluntariedad, la liberación de coacciones internas o externas, miedos que pueda tener, coacciones por parte de familiares, etc. Responsabilidad personal, familiar, cuando la persona no puede actuar por sí misma, responsabilidad también de la comunidad, y esto en ciencias sociales es mucho más importante. Las personas, y más en nuestros países, actuamos a través de nuestros círculos sociales, de distintos círculos sociales que nos configuran como personas. No somos personas sueltas con nuestro rifle y nuestro caballo, como en el ámbito norteamericano un poco, se puede entender, sino que estamos en grupo, estamos en familia, estamos en la comunidad de la Universidad de la Frontera, en la comunidad de los seguidores del Colo-Colo, en la comunidad de... tenemos pequeñas comunidades, pequeñas comunidades, o de la U, pero estamos socialmente integrados en distintos círculos. Y es a través de ahí que también tenemos que ver, y en investigación es muy importante, cuál es el círculo al que también tenemos que informar para esa investigación, para el mejor resultado de esa investigación. Ya puede ser una comunidad de pueblos originarios, ya puede ser una comunidad vecinal, que es que realmente va a tener importancia. Entonces, a lo mejor también para el consentimiento necesitamos, no lo necesitamos legalmente necesitamos la firma de la persona y fuera, pero necesitamos tener a la comunidad de vecinos metido en lo que nosotros estamos haciendo. La responsabilidad comunitaria y el control social de la investigación, la participación y el control social de la investigación. Parte de ese control social se realiza a través del Comité de Ética. Es algo concreto. La sociedad, la universidad en este caso, a través del Comité de Ética, ejerce un cierto control, pero es una ayuda. No es... Bueno, entonces, elementos normativos del consentimiento informado. O sea, ¿qué elementos nos dan las normas para hacer bien el consentimiento informado? Antes de esto, me olvidé de ponerlo, hay unas cuantas diferencias en las palabras que usamos. Puede haber una autorización de una persona para que nosotros hagamos algo. Y a veces nos la piden autorización ante notario para que podamos acceder a la ficha clínica de un paciente. Eso no es consentimiento informado, eso es autorización. Yo puedo autorizar
a que utilicen mis datos clínicos o mis datos personales o mi currículum para una investigación sobre profesores de Chile. Autorizo, eso no necesita mucha información y autorizamos que utilicen datos nuestros para muchas cosas. Cuando firmamos un seguro, les autorizamos a casi todo, a que conozcan nuestra vida y milagros. Autorización es más genérico. Asentimiento es más concreto, es decir, decimos que sí, asentimos a que queremos participar en una investigación. Y asienten, por ejemplo, los niños, pero decimos que consienten los papás. Entonces, asentimiento es más pasivo, consentimiento informado es más activo. Y consentimiento significa, etimológicamente, sentimiento conjunto entre varias personas. Por lo tanto, consentimiento es que hay una relación entre el investigador y el investigado y que entre los dos se están poniendo de acuerdo, o entre el médico clínico y el paciente. Entonces, el consentimiento se entiende en un modelo de relación de ayuda interpersonal más fuerte. No es una simple autorización el consentimiento informado, no es un simple asentimiento, bueno, estoy de acuerdo en que usted investigue, sino sé de lo que va esta investigación y estoy muy de acuerdo en participar. Consentimiento, y luego hay otro paso más que podría ser la decisión informada, se habla a veces. En el ámbito de la salud, cuando el paciente es el que decide, el médico solo informa y la decisión la toma el paciente. Una cirugía estética, el médico puede decir, mire, esto es lo que hay, y el paciente dice, yo quiero esto, quiero la nariz de tal actor y las orejas del otro. Bueno, ahí decide el paciente. En la investigación hablamos de consentimiento. Por lo tanto, de hacer participar al paciente en la investigación que vamos a hacer, de que colabore con nosotros y que tomen la decisión conjuntamente con el investigador. En cuanto a los aspectos normativos, es un proceso continuo de diálogo comunicativo, deliberativo, prudencial, que en ocasiones requiere apoyo escrito y que tiene que ser registrado de manera adecuada. En la investigación siempre tiene que ser, en principio, por escrito, a no ser que haya circunstancias especiales en que podamos hacer por ejemplo, una investigación sobre el movimiento zapatista en México, donde se iba a entrevistar a personas que no querían que se supiera su identidad. Para resguardar la identidad ni siquiera se puso por escrito el consentimiento que iban a hacer, pero ellos dieron su entrevista y está grabada la entrevista, podemos decir, bueno. Pero un proceso y que requiere de ese apoyo. Pensar que el consentimiento informado es un momento aislado y puntual en la relación clínica o en la investigación, centrado en el formulario, preocupado por obtener la firma del paciente, es equivocarse totalmente en el plano ético y también en el plano legal. El que el participante de la investigación no firme no significa que ya no se exime de cualquier responsabilidad. Al contrario, la firma de ese papelito obliga al investigador a continuación a toda la serie de cosas que el Comité de Ética le recuerda, de hacer bien la investigación, de cumplir las normas, de que si hay un evento adverso tiene que enseguida dar conocimiento, etcétera, etcétera, de que tiene que presentar al final información de su investigación, etcétera. Voluntariedad, segundo elemento normativo, es un proceso libre, no coaccionado ni manipulado. No coacción de los familiares, de los médicos, de las enfermeras, del profesional, etcétera. Que no haya coacción y que no haya manipulación, que es otro procedimiento que los profesionales de la salud pueden usar con facilidad, por ejemplo, al presentar la información sobre una investigación de una forma sesgada. Este va a ser el mejor medicamento del mundo. Vamos por fin a curar el SIDA o a curar el ébola o a curar, por lo tanto, necesitamos que usted se sacrifique por la humanidad. Bueno,
o esta. Todos los investigadores, o sea, esto tenemos que hacer un ejercicio muy personal, porque todos los investigadores, yo como investigador, pienso que mis investigaciones están de lo mejor planteadas y que merecerían un premio Nobel, y que es una idea genial la que he tenido y no me sienta bien que venga otro a decirme que, mire, esto ya lo han pensado otros antes, esto tiene usted que validarlo mejor, su instrumento, o tiene que... O podemos, de modo muy fácil, manipular, decir, mire, esta investigación es tan importante que le necesito a usted como sujeto de investigación. Entonces, no coaccionar, no manipular, dar las condiciones para que la decisión del paciente, de la persona sea voluntaria. Nos interesa mucho que sea voluntaria y más en nuestras investigaciones donde dependemos de la buena voluntad también de las personas. Una entrevista semiestructurada, yo tuve que hacer entrevistas, dilemas éticos en atención primaria de salud en varias comunas de Santiago. El profesional que a pesar de todo me daba su consentimiento, pero no quería, no era muy voluntario, me respondía en 3 minutos las preguntas que yo podía hacerle y no me decía nada válido para mi investigación. La persona a la que convencía y que realmente quería hablar tenía grabaciones casi de 1 hora. Me sobraban datos después para hacer la discusión, el análisis y el... Bien, voluntariedad. Información suficiente. Suficiente es el término que se utiliza legalmente en la mayoría de las legislaciones al hablar de información en el consentimiento informado. Entonces, suficiente explicar la naturaleza, objetivos del procedimiento, beneficios, riesgos, efectos secundarios posibles, opciones, respectivos beneficios y riesgos. Bueno, esto en investigación es explicar el porqué, la finalidad de la investigación. ¿Cuáles son los beneficios también? Y no solamente poner los riesgos. ¿Qué es lo que se espera de la investigación? ¿Quiénes la van a realizar? Tiene que saber quiénes son los que la realizan. Y darle la información en la medida también en que lo pida. Suficiente es un término que se adecua a todas las circunstancias de las personas. No es lo mismo, a lo mejor unas personas que entran como sujetos de investigación no piden ningún tipo de información y otras, en cambio, van a pedir más. Entonces, información suficiente es la que las personas necesiten. Nosotros pensábamos, como investigadores un poco novatos, que los del privado tenían consentimiento informado específico por patologías, tenían más tiempo de atención por parte de los médicos. O sea, pensamos que iban a tener mucha más información, por supuesto, y que estarían más contentos, y los del público tenían un consentimiento general a la entrada al hospital, donde decían que se ponían en manos de los doctores y que les podían hacer todo lo que quisieran durante su estancia en el hospital. Tenían muy poco tiempo, tenían menos tiempo de atención por persona, etcétera, etcétera. Decían, bueno, está claro, las conclusiones de esta investigación van a estar claras. Nos salió todo lo contrario. Los pacientes del hospital público les bastaba con que les atendieran y estaban muy conformes con la casi nula información que le daban los médicos, y los del privado protestaban porque les daban muy poca información y necesitaban mucho más. O sea, el consentimiento informado depende también de la población que estemos estudiando, la cantidad de información. Información al menos sobre consecuencias seguras de la intervención, riesgos típicos, no de lo que es excepcional o no típico. Ahora a veces las investigaciones, sobre todo biomédicas, son 30, 40 folios en que se explica absolutamente todo. Es decir, no es necesario. O sea, y en investigación en ciencias sociales y humanas yo creo que tiene que ser un consentimiento informado breve, preciso, donde realmente se diga lo fundamental que tiene que ser. Si necesitan más explicación, se les da, pero no hacer unos procedimientos enormes de... Bien, acuerdo
sobre los ámbitos de información de los que se responsabilizará cada profesional cuando la intervención exija la participación de varios diferentes, máxime cuando pertenezcan a niveles asistenciales distintos, esto en el ámbito clínico, pero también si es una investigación en que participan sociólogos, psicólogos, pedagogos, que vean quién tiene que dar la información. Porque tiene que dar la información, el responsable último, y que tiene que obtener el consentimiento es quien realiza la intervención o la investigación. Pero si la investigación la realizan varios, a lo mejor tienen que dar, entre esos distintos profesionales, tienen que dar la información correcta. Información comprensible, adaptada a las peculiaridades socioculturales del paciente. Los médicos, pero no solamente los médicos, los filósofos también lo sabemos hacer bastante bien. Nos deslizamos hacia el uso de un lenguaje altamente tecnificado o especializado, en nuestro caso, y poco accesible y distante. Entonces, también, por eso en el Comité de Ética, que tenemos también habitualmente un miembro de la comunidad, pero es muy importante. Yo estoy en dos comités que son del ámbito médico y soy filósofo. Entonces yo tengo que entender los términos que ustedes están utilizando. No me pongan todo lleno de siglas, HTA, no sé qué, el PGO, no sé cuántos. Expliquen qué significa cada cosa, porque si no, no puedo decirles, entender su investigación. Y también cuando presento una investigación en bioética le tengo que explicar los términos de bioética a lo mejor al médico del comité, pero no hacer uso de un lenguaje, información comprensible, adaptada a las peculiaridades socioculturales. Otro elemento normativo es la capacidad y la competencia para comprender la información, evaluarla, comunicar su decisión. Hay que clarificar mucho los criterios, estándares y protocolos de evaluación de la capacidad. No los tenemos totalmente claros. Entonces, ¿cuándo los pacientes son competentes para decir ellos que sí a la investigación y cuando un paciente es claramente incapaz, lo que puede tener repercusiones legales muy importantes? No hablo de la legislación, después lo hará la doctora Luengo, pero en Chile tenemos un artículo, el artículo 28 de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que dice que una persona con discapacidad mental que no pueda expresar su voluntad no puede participar en una investigación. Y lo dice así, tajante. Entonces, cuando el paciente es claramente incapaz, son otros los que tienen que tomar decisiones en su lugar, con lo que se inaugura el complejo campo de la ética de las decisiones de sustitución o representación. Pero claro, por ejemplo, cuando obtenemos el permiso de la persona representante de la comunidad o del LONCO, por ejemplo, en representación de todos los que van a participar de una comunidad, ¿nos basta con eso o también tenemos que conseguir el consentimiento informado individual de la persona? Porque legalmente necesitamos las dos cosas. Necesitamos solamente la primera, no necesitamos nada del LONCO, pero desde el punto de vista ético también hay decisiones de representación, sustitución, etc. Y finalmente, tras el proceso de deliberación, tomar una decisión que es de aceptación o rechazo de la medida diagnóstica o terapéutica o de la participación en una investigación. O sea, al final es el paciente el que tiene que decidir conjuntamente con el investigador. No tenemos que dar por supuesto que de entrada ya va a participar en la investigación. Y tampoco la decisión de rechazo debe comportar el abandono del paciente, sino reiniciar el proceso de información y consentimiento para buscar la decisión más aceptable para ambos. No lo vamos a hacer así, pero usted que está en el programa social de atención a drogadictos, si no participa en esta investigación, a partir de ahora venga una vez al mes en lugar de todas las semanas. Bueno, sería un castigo o una decisión de rechazo por una decisión que ha tomado esa persona. Entonces, no. O sea, un poquito toda el estar dispuestos a seguir atendiendo a esas personas, etc. Elementos instrumentales, y esta es la última, del consentimiento informado. Son herramientas auxiliares para la aplicación práctica del consentimiento. Pueden ser de distinta clase. Técnicas de entrevista
clínica o de entrevista en métodos cualitativos, por ejemplo. Tenemos que conocer la técnica o técnicas de observación. Los estudiantes sobre todo suelen poner que van a utilizar una técnica cualitativa de entrevista semiestructurada y de observación. Y cuando uno le pregunta por la técnica de observación es que durante la entrevista van a observar la cara de la persona que están entrevistando. Entonces, no es eso. Tenemos que saber muy bien las técnicas que vamos a utilizar y estar entrenados en esas técnicas. Protocolos de evaluación de la capacidad, conocerlos, saber si la persona que tenemos delante entiende o no entiende, es capaz o no de hacer el consentimiento. Y, por fin, los formularios escritos de consentimiento informado. Lo he puesto al final un poco para subrayar que, aunque a veces consideramos que es lo principal, y todo investigador lo que quiere es tener cuanto antes esos papelitos firmados que necesita para poder comenzar su investigación, pero ese papelito es lo último. Antes está todo lo demás. Antes está el respeto por la autonomía del paciente, que es respeto por su dignidad y que atañe a valores fundamentales, podemos decir, en el plano ético. Gracias.